¿Alguna vez has sentido que el cielo intentaba decirnos algo? En los últimos días se ha desarrollado una escena poderosa en Tierra Santa. Montañas que han sido testigos de la fe y la historia del pueblo de Dios durante milenios. Ahora están cubiertas de fuego. Las llamas avanzan sin piedad. El calor es intenso, el aire es seco y los vientos parecen empujar el fuego como si algo quisiera acelerar su furia. Muchos están huyendo, otros llorando, y los que creen preguntan, ¿es esto solo un desastre natural o una señal del cielo? Cuando Jerusalén gime, el mundo espiritual se conmueve, y es en estos momentos que la Iglesia necesita abrir los ojos y escuchar con atención. Hoy, reflexionemos juntos sobre lo que está sucediendo y lo que podría significar para nosotros como cristianos, como familia, como iglesia. ¿Estás listo para ver más allá del fuego? La vía principal que conecta Jerusalén con Tel Aviv tuvo que ser completamente clausurada en ambas direcciones debido a una emergencia fuera de control. Algunos conductores, atrapados por la rapidez con la que avanzaban las llamas, se vieron obligados a abandonar sus vehículos en medio de la carretera. El fuego arrasó con todo a su paso, transformando áreas verdes en un paisaje carbonizado y dejando campos de cultivo irreconocibles. Árboles de olivo, algunos con décadas de vida, quedaron reducidos a cenizas sin posibilidad de regeneración. Este brutal incendio no solo afectó estructuras físicas, alteró drásticamente el equilibrio ecológico de la región. Animales salvajes huyeron desesperados, mientras aves volaban en círculos, desorientadas por el humo denso que cubría el cielo. La escena era apocalíptica. Lo más impactante fue el momento en que ocurrió. Justo durante el Día Nacional del Recuerdo en Israel, un periodo especialmente simbólico para el país, y apenas unos días antes de las celebraciones por la independencia. La coincidencia temporal amplificó la sensación de pérdida y conmoción colectiva. La magnitud del desastre obligó a cancelar eventos oficiales de gran importancia, como la tradicional ceremonia conmemorativa en el Monte Herzl. Esta decisión fue tomada temprano por la mañana, en medio de preocupaciones crecientes por la seguridad de los asistentes. El ambiente se cargó de incertidumbre y la atmósfera solemne del día se tornó aún más sombría. Antes de seguir, no olvides apoyar este contenido con un me gusta. Deja tu opinión en los comentarios y compártelo con alguien que necesite estar informado. Ahora sí, sigamos adelante. Hace apenas unos años, un evento similar sacudió el estado de California. Una ola de incendios intensos se propagó a través de la región de Los Ángeles, destruyendo comunidades enteras en cuestión de horas. Miles de familias perdieron sus hogares y muchas personas se vieron obligadas a evacuar con lo poco que pudieron rescatar. El saldo fue trágico, con numerosas víctimas y una devastación que quedó marcada en la memoria colectiva. Las escenas que vimos entonces son inquietantemente similares a las que ahora ocurren cerca de Jerusalén. La naturaleza del peligro es casi idéntica: temperaturas extremas, vegetación seca como pólvora y ráfagas de viento que actúan como catalizadores del desastre. Sin embargo, más allá de las causas climáticas, estos eventos también evidencian una falta de preparación adecuada ante emergencias naturales de gran escala. La historia parece repetirse, solo que en otro rincón del mundo, con nuevas víctimas y las mismas lecciones que aún no terminamos de aprender. Algunos expertos señalan el cambio climático, la negligencia humana, caminos de la revelación.
descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora como un regalo en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. O incluso acciones malintencionadas como los detonantes de estos incendios devastadores. Sin embargo, para quienes observan el mundo a través de una perspectiva espiritual o bíblica, esta catástrofe no parece fruto del azar. ¿Y si no se trata solo de un evento natural? ¿Y si es una advertencia con un trasfondo mucho más profundo? Para ese grupo, lo que ocurre tiene un eco antiguo, un patrón que conecta con pasajes y mensajes que vienen de siglos atrás. Desde esa mirada, estos incendios no solo serían desastres ambientales, sino posibles manifestaciones de advertencia. En la narrativa sagrada, el fuego casi nunca aparece sin propósito. Es un símbolo recurrente de transformación, de confrontación, de algo que se purifica para dar paso a lo nuevo. Las llamas, según los relatos antiguos, marcan momentos donde lo divino interrumpe lo cotidiano para llamar la atención de la humanidad. Así que la pregunta permanece: ¿estamos ignorando algo que deberíamos escuchar con urgencia? En las Escrituras, el fuego tiene un papel que va mucho más allá de ser solo un fenómeno físico. Aparece como una señal directa de intervención divina. Desde el arbusto ardiente que no se consumía en los días de Moisés, hasta la llama que descendió sobre el altar de Elías en el monte Carmelo, pasando por las visiones del juicio final descritas en Apocalipsis, el fuego siempre ha tenido un significado que trasciende lo visible. No es solo calor o destrucción, es una forma de mensaje, una presencia que purifica o corrige. Y cuando ese fuego rodea un lugar como Jerusalén, el impacto simbólico se multiplica. No estamos hablando de una ciudad cualquiera. Jerusalén tiene un lugar central en las profecías que atraviesan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es considerada por muchos como el corazón espiritual del planeta, un punto de conexión entre lo terrenal y lo eterno. Cada evento que ocurre allí, especialmente uno tan extremo como este, despierta un sinfín de interpretaciones sobre su significado dentro del gran relato de la fe. Para millones de creyentes, Jerusalén no es simplemente una ubicación en el mapa. Es el escenario elegido por Dios para revelar partes esenciales de su voluntad. Desde sus murallas han surgido promesas, conflictos y revelaciones que aún hoy siguen marcando la historia de la humanidad. La ciudad ha sido consagrada, puesta aparte y vinculada a un futuro que muchos esperan con esperanza y temor. Por eso, cuando las llamas la alcanzan, algunos no pueden evitar preguntarse: ¿es esto un llamado urgente al arrepentimiento? Estamos ante una señal de que el tiempo se está agotando y que el regreso del Mesías está más cerca de lo que imaginamos. Tal como se afirma en el Salmo 132, el Señor eligió a Sión como su morada eterna. La señaló como el lugar donde su presencia habitaría entre los hombres. No es una elección casual. Este fue el sitio donde el cielo tocó la tierra de forma tangible, donde el templo fue erigido como símbolo de conexión divina y donde se ofrecían sacrificios como expresión de fe y obediencia. Fue en esta misma ciudad donde Jesús vivió sus últimas horas, donde entregó su vida, resucitó al tercer día y desde donde ascendió al cielo, sellando su obra redentora. Y si tomamos en cuenta lo que anuncian las profecías, es precisamente en este mismo punto del mapa donde Él regresará, no como un siervo sufriente, sino como rey triunfante, con poder y autoridad absoluta. Jerusalén, por tanto, no es solo un lugar sagrado del pasado, sino una ciudad cargada de destino,
un faro espiritual que conserva las huellas del Creador y el eco de lo que está por suceder. Cada agitación, cada evento extraordinario debería llamarnos a detenernos, observar y discernir. Cuando esta ciudad atraviesa momentos de agitación, no podemos quedarnos indiferentes. A lo largo de la historia bíblica, Jerusalén ha sido descrita como una voz para las naciones, un punto de referencia desde el cual se manifiesta la voluntad divina. Su importancia no es solo geográfica, sino profundamente espiritual. Si el caos o el fuego la rodean, es inevitable hacerse una pregunta inquietante. ¿Está el Altísimo intentando despertar conciencias adormecidas? Según el profeta Zacarías, Jerusalén se transformaría en una copa de temblor para las naciones, un centro de conflicto espiritual que reflejaría el escenario final. La historia de Jerusalén no está terminada, sigue desarrollándose ante nuestros ojos, y cuando las llamas se levantan alrededor de Sión, puede que no estemos solo ante un desastre natural, sino frente a una señal clara de urgencia espiritual, algo que clama atención, no solo desde la tierra, sino desde lo alto. El mensaje podría ser uno solo: el tiempo se acorta. El reloj profético avanza, y mientras el mundo sigue distraído, las advertencias se intensifican. En medio de los incendios que avanzaban sin control por las montañas cercanas, obligando a evacuar comunidades enteras y devorando reservas naturales, algo insólito comenzó a manifestarse. No se trataba del crujir de los árboles ni del rugido de las llamas. Un sonido diferente emergió entre el humo. Eran tonos metálicos, prolongados, como si el aire mismo vibrara. La gente, al principio confundida, pensó que podían ser alarmas o el colapso de alguna estructura, pero no pasó mucho tiempo antes de que muchos notaran un patrón. No eran ruidos aleatorios. Lo que se escuchaba parecía tener un propósito, una dirección. Eran como trompetas, y no cualquiera. En el relato bíblico, las trompetas siempre han tenido un valor simbólico profundo. Se usaban para anunciar cambios decisivos, marcar convocatorias divinas o señalar el inicio de batallas espirituales. Podría tratarse de un eco profético, un aviso que va más allá del entendimiento humano y que toca las fibras del alma. Las trompetas en las Sagradas Escrituras no son simples instrumentos musicales. Representan señales sagradas que marcan momentos claves de intervención divina. Su sonido anuncia juicios, cambios decisivos o convocatorias espirituales. En el monte Sinaí, cuando Dios habló con Moisés, su voz fue precedida por el estruendo de trompetas que estremeció todo el campamento. Y en Jericó, fueron esos mismos sonidos los que precedieron la caída milagrosa de los muros, demostrando que el sonido celestial puede transformar lo imposible en realidad. A lo largo del Apocalipsis, las trompetas aparecen como detonadores de eventos cruciales que alteran la historia de la humanidad. El capítulo 8, versículo 7, describe al primer ángel tocando su trompeta, seguido por una mezcla de fuego, sangre y granizo que descendió sobre la tierra, quemando 1/3 de su superficie. Este tipo de lenguaje simbólico no solo despierta temor, sino que busca provocar reflexión sobre el estado espiritual del mundo. ¿Por qué fuego? ¿Por qué destrucción? Tal vez el mensaje va mucho más allá de lo literal. Y si estos sonidos que se escucharon en Jerusalén no son obra humana, ¿qué significan? Y si no eran sirenas, ni maquinaria, ni casualidades. Y si lo que retumbó en el cielo fue una advertencia sobrenatural, una alarma directa enviada desde lo alto. Las Escrituras indican que Dios, muchas veces, se comunica a través de elementos naturales. Entonces, ¿por qué no podría usar el fuego y el sonido para sacudir a una generación distraída y desconectada de su Creador? Esto no se trata simplemente de un fenómeno climático, es una señal, un llamado urgente que apunta a algo mucho más profundo. Cuando estos eventos ocurren en Jerusalén,
una ciudad con un papel crucial en la narrativa espiritual, el significado se vuelve aún más intenso. No es cualquier lugar. Es el punto central de la promesa divina, el lugar del pacto, el epicentro de los acontecimientos que aún están por cumplirse. Por eso, cada evento fuera de lo común que sucede allí debe ser interpretado con atención. ¿Podrían ser estas trompetas el inicio de lo que anunciaron los profetas? ¿Acaso estamos oyendo el toque final que llama a la humanidad a volver, a rendirse, a prepararse? Si las trompetas realmente están resonando, entonces el Rey está en camino. Su retorno podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. Y como dice el texto sagrado, el que tenga oídos para oír, que oiga. No es algo que vendrá en un futuro lejano, ya está sucediendo. La pregunta no es si ocurrirá, sino si estamos listos. Tal vez el cielo nos está empujando a abrir los ojos, a elevar nuestras oraciones y a limpiar nuestras vidas. Es un llamado, no al temor, sino a la preparación, una de las formas más poderosas en las que Dios expresa su amor hacia su pueblo es por medio de la figura del matrimonio espiritual. A través de los profetas, Él se presenta como un esposo fiel que busca recuperar el corazón de su esposa. En Isaías se le dice a Judá: tu hacedor es tu esposo, su nombre es el Señor de los ejércitos, el Santo de Israel es tu Redentor. Esta imagen no es poética por casualidad, refleja una relación de compromiso, intimidad y cuidado profundo. Sin embargo, esa relación también ha conocido el dolor de la traición. Israel, en muchos momentos, se apartó de Dios, entregándose a otros ídolos y olvidando el pacto sagrado. En el libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 8 al 10, Dios expresa su dolor al declarar que debido a la infidelidad persistente, le otorgó a Israel un certificado de separación. No fue una decisión tomada a la ligera, sino la consecuencia de una ruptura espiritual profunda, donde lo sagrado fue reemplazado por lo profano. Aún así, incluso tras el dolor, el anhelo de reconciliación nunca desapareció. El relato sagrado describe cómo Judá, al observar la caída de su hermana Israel, no mostró temor ni arrepentimiento. A pesar del castigo ejemplar que Israel recibió por su infidelidad, Judá también se desvió, cayendo en las mismas prácticas erradas. Su actitud no fue de advertencia, sino de indiferencia. No consideró grave la traición espiritual de Israel, y lejos de rectificar, repitió los mismos errores como si nada hubiese pasado. Dios, al ver esta actitud, expresó su dolor y decepción. Judá no regresó a mí con sinceridad, declaró el Señor, sino solo con una fachada. Era una devoción falsa, externa, sin una transformación real del corazón. Aunque Judá tenía la oportunidad de aprender de los errores de Israel, eligió ignorar las señales. Esta desobediencia provocó un juicio divino inevitable, una advertencia que resonaba con fuerza. Romper el pacto con Dios no es un asunto ligero. Israel fue enviada al exilio como consecuencia directa de sus transgresiones. Fue un divorcio simbólico, una separación espiritual formalizada a través de la invasión de Asiria que despojó al pueblo de su tierra y lo dispersó. Aunque el castigo fue severo, Judá persistió en su rebeldía, como si el Señor no fuera a actuar nuevamente. Esta obstinación refleja una desconexión profunda, una falsa seguridad que llevó al pueblo a creer que eran inmunes a las consecuencias. La Escritura plantea entonces una cuestión difícil y provocadora. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se une a otro, ¿acaso puede volver a ella? La ley mosaica respondía con firmeza: no, esa reconciliación estaba prohibida, lo que sugiere que Israel, espiritualmente, parecía no tener camino de retorno. A los ojos humanos, la restauración parecía imposible, un caso perdido.
Pero aquí es donde entra en escena el carácter asombroso de la gracia divina. Algunos han enseñado erróneamente que Dios se apartó definitivamente de Israel y la reemplazó con la iglesia gentil. Sin embargo, el mensaje bíblico no respalda esa conclusión. El apóstol Pablo, al escribir en Hebreos y Romanos, reafirma que las promesas hechas por Dios a los descendientes de Abraham siguen en pie. En Romanos 9:11, explica que el Evangelio no es una ruptura con la fe judía, sino su cumplimiento pleno, aunque la mayoría en Israel no lo haya reconocido. La salvación, según Pablo, no depende de los méritos humanos, sino de la elección soberana de Dios. Así como eligió a Jacob en lugar de Esaú, también preservó un remanente fiel en tiempos difíciles, como los 7,000 que no doblaron rodilla ante Baal en los días de Elías. En Romanos 9:24-29 deja claro que el pacto no ha sido revocado. Dios sigue comprometido con la descendencia de Abraham. Romanos 10 profundiza aún más esta verdad. Pablo recurre a pasajes de Deuteronomio, Isaías y Joel para mostrar que la negativa de Israel ya había sido anticipada por los profetas, incluso más. Dios utilizó ese rechazo como un puente para llevar salvación a los gentiles. Y ese mismo acto de inclusión serviría como estímulo para que Israel volviera a buscar a Dios, cumpliendo así lo que Moisés dijo: les provocaré celos con un pueblo que no es nación. Isaías también profetizó: me hallaron quienes no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pablo estaba enseñando a los creyentes de origen gentil que su participación en el plan redentor no era un accidente, sino parte de una estrategia divina. Su propósito no era excluir a Israel, sino provocar su regreso, y por eso concluye con una afirmación firme: ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Las promesas no fueron anuladas, siguen vivas. Y la historia de redención aún está en curso. Dios no ha abandonado a sus pueblos a los que Él sabía. Y Paul agregó sobre la elección de Dios: son amados por el bien de los padres, porque los regalos y la llamada de Dios son irrevocables. Aunque Dios portaba a la condición de Israel como desesperada, nunca cerró la puerta. Su llamada de regreso permanece abierta, y su enojo no es para siempre. ¿Podría ser que el amor de Dios es más fuerte que la rebelión de sus pueblos? Dios renueva su llamada. Incluso después de declarar a Israel divorciado, le pide a ellos 3 veces para regresar y experimentar su misericordia. Dios dio a Osea un comando inimaginable: casar a una prostituta, sabiendo que sería infierno, y como se esperaba, la dejó, volviéndose a una vida de inmoralidad. Pero luego, en un momento que defiende la lógica, Dios pidió a Osea irse a por ella para la redimir y amarla de nuevo. ¿Por qué? Porque Oseas' desesperada amor serviría como una imagen viva de la malicia de Dios hacia su pueblo desviado. Amarla como el Señor ama a los israelíes, dijo Dios, aunque se convirtieron en otros dioses. Oseas' persecución de su esposa infierna miró la persecución de Dios de Israel, quien había sido elegido, bendecido, y sin embargo seguía persiguiendo a los ídolos. En Jeremías 3, Dios envía a Israel un certificado de divorcio por su adultería espiritual. Aún así le pide: vuelve a mí. En la historia de Osea, Dios no solo muestra rechazo, muestra restauración. Ambos casos revelan a un Dios cuyo amor rechaza el desistir, incluso cuando la justicia dice: deja que vaya. La ley lo hizo claro. Una vez que un hombre divorció a su esposa y ella se casó con otra, no podía recogerla. Por lo que, según los estándares legales, el caso de Israel parecía sin esperanza. Pero la malicia de Dios va más allá de la ley. Su plan para Israel no terminó. Algunos afirman que Dios ha reemplazado a Israel con la Iglesia, pero Paul, en Romanos 9:11, rechazó esa noción.
Le recordó a los gentiles que las promesas de Dios a Israel siguen. Incluso la tumba de Israel fue parte del plan mayor de Dios para traer la salvación a los gentiles, quienes luego provocarían a Israel a volver. Jesús vino a Jerusalén, no en un caballo de guerra, sino en un gato, tal y como profesionó Zacarías. Él declaraba la paz, no la conquista. Sin embargo, la gente esperaba a un guerrero. Hoy vemos lo opuesto. Muchos rechazan a su Salvador. Aún así, Jesús invita, Él llama y Él regresará, no en debilidad, sino en gloria. Como las naciones dividen su tierra y presionan a Israel, el plan de Dios se avanza. El valle de Jehoshafat espera. El rey regresará. Las promesas de Dios a Jerusalén no se olvidan, se están desmantelando, y es por eso que nosotros también podemos confiar en Él con nuestra salvación. El regreso de la gente de los judíos a la tierra de Israel siempre ha sido un puñal de la profecía bíblica. El profeta Zacarías lo hace claro. El regreso nacional de Israel a Dios, a través del Mesías, se haría solo después de su retorno físico a la tierra. De la misma manera, el profeta Ezequiel graba la promesa de Dios. Te llevaré fuera de las naciones, te reuniré de todos los países y te traeré de vuelta a tu propia tierra. Sigue. Te pondré agua limpia y serás limpio. Te limpiaré de todas tus impuridades y de todos tus ídolos. Te daré un nuevo corazón y te pondré un nuevo espíritu. El orden es significativo. Primero el regreso a la tierra, luego la renovación del corazón. El despertador espiritual de Israel sigue su renovación física. La Biblia también revela que este regreso se haría gradualmente. En Ezequiel 37 vemos un valle de huesos secos, una imagen simbólica de Israel. Los huesos se reviven en fases, tendones, sangre, piel y finalmente aire. Dios dice a Ezequiel que estos huesos son la casa completa de Israel. Esta visión ilustra la naturaleza progresiva de la renovación de Israel. El regreso de las naciones no sucede de una sola vez. Es un proceso que se mueve hacia su clímax cuando la gente acepta a su Mesías. Históricamente, esto sucedió tal y como dijo la Escritura. Las ondas de inmigración judía comenzaron en el siglo XIX, conocido como el Aliyá. Entre 1881 y 1939, los judíos de Europa regresaron a su hogar ancestral. Tras la fundación de Israel en 1948, más de 1 millón de sobrevivientes del Holocausto llegaron, seguido por casi 800.000 judíos expulsados de las naciones árabes. En las últimas décadas, 1,5 millones de judíos de la antigua Unión Soviética también regresaron. Estos eventos alinean con la imagen profética, una nación físicamente recorrida, sin embargo, todavía esperando el respiro espiritual. La Escritura también afirma que la persecución sería una fuerza clave que llevaría al regreso. Dios habla de enviar pescadores y pescadores para traer a su gente de vuelta. La historia confirma esto. La opresión antisemita en Europa, el Holocausto, la hostilidad árabe, la represión soviética y el antisemitismo en el oeste han llevado a la gente judía a su hogar. Finalmente, la Biblia enseña que, después del exilio, Israel recuperaría su identidad nacional, estableciendo el escenario para el regreso del Mesías y la culminación de la historia. Cuando ese momento llegue, el Mesías defenderá a Israel y establecerá su reino. ¿Hacen las noticias de hoy alineadas con la profecía antigua? Una nación recorrida, regresada a través de la persecución, todavía esperando el respiro espiritual. Esto refleja lo que el profeta dijo. El Estado moderno de Israel no es solo una realidad política, es un cumplimiento profético. El regreso a Sion es una testimonia viva de la fe de Dios. Que una gente escatada y perseguida fuera restaurada a su hogar después de 2000 años no es nada menos que una mirada. Si la profecía se desvanece en nuestro tiempo, ¿qué debería significar para nosotros? Primero, debemos continuar a orar por la paz de Jerusalén.
Segundo, debemos reconocer la importancia del evangelismo judío. Si el regreso de Israel a Jesús está ligado a su segundo venir, entonces alcanzar a la gente judía con el Evangelio no es opcional, es vital. El apóstol Paul lo dice en Romanos 11:29. Dios no ha rechazado a su pueblo, y como creyentes somos llamados a compartir la esperanza de Cristo con ellos para que la plenitud del plan redentor de Dios pueda ser cumplida. Durante casi 1,000 años, Israel cesó de existir como nación. Sin embargo, en 1948, en un solo día, el Estado moderno de Israel fue nacido de nuevo. Este evento remarcable es un gran milagro en el tiempo profético de Dios. Según la profecía bíblica, un templo judío futuro estará en Jerusalén a mediados de la tribulación de los 7 años. Aunque hoy no existe un templo, el Instituto de Templo en Jerusalén ha hecho preparaciones detalladas. Si se le permitiera acceso a la montaña del templo actual, controlada por las autoridades musulmanas, la construcción podría comenzar rápidamente. La Biblia también habla de 144,000 evangelistas judíos durante los últimos tiempos. Revelación 7. 2 testigos profetizarán en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación. Luego serán asesinados y resucitados antes de ascender al cielo. Revelación 11. Este evento será seguido por un terremoto poderoso que llevará a muchos a escapar de la ciudad y a encontrar protección en las montañas. Ezequiel 38. 4 cuentan una gran coalición de naciones que se levantan contra Israel en los últimos días. En esa batalla, Dios mismo dará a Israel una victoria supernatural. Aunque los escólagos difieren en su tiempo, muchos creen que sucederá después de la raptura y antes de la mitad de la tribulación. Finalmente, la Biblia declara que la gente de Dios enfrentará a las naciones en Armagedón, marcando el final de la tribulación. Jesús regresará con poder, derrotará a sus enemigos y establecerá su reino por 1000 años desde Jerusalén. Después de eso, una última rebelión será derrotada, invocando un nuevo cielo, una nueva tierra y la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Entonces, la situación actual en Israel se refiere a los últimos tiempos. En algunas maneras, sí. El restablecimiento de Israel como nación es un elemento clave de la profecía. Preparaciones para un templo tercero, aumentando la hostilidad de las naciones vecinas y alineamientos políticos mundiales, miran lo que la Biblia ha foretoldo. Aún así, debemos ejercer discernimiento. No todas las noticias marcan una profecía cumplida. Jesús nos informó de no ser llevados a cabo por miedo o falsos mesías. Vea que nadie te lleva a cabo, porque muchos vendrán en mi nombre. Escucharás de guerras y rumores de guerras. Vea que no estás alarmado, porque esto debe suceder, pero el fin no está todavía. Mateo 24, la 4ª y la 6ª. Aunque los signos crecen más intensos, no debemos vivir en miedo. Su convergencia nos recuerda a vivir con fe, manteniendo nuestros ojos fijados en Cristo. Dios escogió a Israel no para elevar a una persona sobre otras, sino para brindar bendiciones a todas las naciones. Su covenanto no es disponible. Él reina feliz, no solo por el bien de Israel, sino por la gloria de su propio nombre. La elección de Dios a menudo ofende la raza humana. Confronta nuestro sentido de justicia y desafía nuestra sabiduría. Pero Dios, la fuente de toda justicia y verdad, lo hace como le gusta, perfectamente y justamente. Un día, la gente judía verá a la que han herido y sufrido. En ese momento, la restauración de Israel será completa y el mundo verá las promesas de Dios cumplidas a pleno vista. Su reino vendrá. Su voluntad será cumplida desde Jerusalén hasta los finales de la tierra. Sí, la gente judía está a menudo describida como ser como todos los demás. Solo más. Y en algún sentido eso es cierto.
no porque son más merecidos, sino porque Dios los escogió. Esa elección sigue. Ser elegido no siempre se siente como un regalo. Desde las cruzadas, a los pogromes, a los holocaustos, la historia judía ha sufrido mucho. Incluso en el mundo actual, muchos viven con el trauma de la pérdida, conociendo a familiares que nunca regresaron o sobrevivientes que todavía cargan las heridas. Los holocaustos, aunque no experimentados directamente por cada judío, dejaron un marco indeleble en la alma judía. Formó identidad, perspectiva y comunidad. Entonces, ¿qué significa ser elegido? Para muchos es un misterio, una fuente de dolor tanto como de orgullo. Pero la respuesta no se encuentra en la emoción ni en la historia sola, sino en la palabra de Dios. Ser elegido por Dios no se trata de privilegio, sino de propósito. Y aunque haya causado dolor, al final le llevará a la redención. Gracias por ver y quedarse atentos al próximo video. Muy pronto veremos la construcción del tercer templo. Durante miles de años, los creyentes han observado y esperado el cumplimiento de una de las profecías bíblicas, la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Ahora está sucediendo. Los líderes del mundo están reaccionando. Grupos religiosos están divididos y los escolares de la profecía están sonando la alarma. ¿Puede esto significar que el anticristo está cerca? Y más importante, ¿Jesús está a punto de volver? Acompáñanos mientras investigamos esta sorprendente revelación juntos. Por siglos, el templo en Jerusalén ha estado en el corazón de la fe y la oración judía. El primer templo, construido por el rey Salomón alrededor de 957 BC, estuvo como el lugar más sagrado para la gente judía hasta su destrucción por los babilonianos en 680 BC, 586 BC. Décadas más tarde, el segundo templo fue reconstruido en 516 BC, solo para ser demolido por los romanos en 70 AD, marcando un punto de vuelta en la historia judía. Durante casi 2000 años, la gente judía ha estado sin un templo. Sin embargo, la creciente especulación y los eventos que se desarrollan sugieren que el templo tercero podría pronto convertirse en realidad. Si estos desarrollos son verdaderos, podrían señalar no solo un momento histórico para Israel, sino también un evento transformador para todo el mundo. ¿Podríamos ver el cumplimiento de la profecía bíblica? Espera un segundo. Tapa el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Bien, continuemos. Durante años, las preparaciones para el templo tercero han estado avanzando lentamente, largamente detrás de las escenas. El Instituto Templo, una organización en Jerusalén dedicada a esta misión, ha estado trabajando meticulosamente para asegurar que cuando el momento llegue, todo lo necesario para la creación del templo esté listo. Casi todos los objetos sagrados requeridos para los rituales del templo han sido reconstruidos según las especificaciones bíblicas. Entre ellos, la menorca goldena, una fuente central del templo antiguo, que ya está construida y en disposición pública en Jerusalén. La mesa de pan de show, donde se colocan 12 hojas semanalmente, ha sido completada. Otros elementos clave, como el altar goldeno, vestimentas sacerdotales, trompetas de oro y panes de incienso, son funcionales y preparados para uso inmediato. Estos no son solo réplicas para la preservación histórica, son para un templo operacional. Sin embargo, tener los objetos físicos es solo una parte de la ecuación. Un gran desafío está en cumplir las requerimientos de purificación necesarias para que la oración del templo se resuelva. Según la ley bíblica, ambos, el templo y sus priestos, deben ser purificados ritualmente antes de que se puedan hacer sacrificios. Y para esto, un elemento raro y crucial es necesario: una hoja roja. Número 19.2 detalla un comando específico. Solo las hojas de una hoja roja, una cava sin maltrato o defecto, pueden ser usadas en el ritual de purificación.
Durante siglos, encontrar un espécimen tan flotante ha sido casi imposible, pero en 2022 un gran desastre ocurrió. 5 hojas rojas fueron importadas de Texas a Israel, cada una bien inspeccionada para asegurarse de que metieran los estándares bíblicos. Ahora, después de 3 años de monitoreo, estas hojas han llegado a la edad requerida para el sacrificio, y el Instituto Templo ha oficialmente anunciado un día, paso de 2025. Esto marca la primera vez en la historia moderna que las hojas rojas que encuentran las cualificaciones bíblicas han sido preparadas para el sacrificio en Israel. Para muchos, este momento representa un punto de vuelta. El signo más claro aún es que la construcción del tercer templo podría ser inminente. Sin embargo, otros permanecen escépticos, enfatizando que grandes obstáculos todavía están en el camino de esta visión que se convierte en realidad. El prospecto de reconstruir el templo es altamente controversial. Para muchos creyentes judíos representa el cumplimiento final de la profecía, la restauración de la creación del templo y la llegada del mesiánico. El libro de Ezequiel ofrece una descripción detallada de un futuro templo, llevando a algunos a creer que su construcción es inevitable. Para los cristianos, la significancia del templo es vista a través de una perspectiva profética diferente. Algunos lo ven como un paso necesario en la profecía bíblica, cerca de la segunda venida de Cristo. Otros, sin embargo, afirman que podría establecer el escenario para futuro turmo, citando 2 Tesalonicenses 2:4, que describen a una figura que se declara divino dentro del templo, un evento que muchos asocian con el anticristo. Más allá de perspectivas religiosas, hay enormes desafíos políticos a considerar. El sitio donde una vez estaban los primeros y los segundos templos ahora está ocupado por el Dome de la Roca, uno de los sitios más sagrados del Islam. Cualquier intento de reconstruir el templo en este lugar podría provocar desastres amplios, no solo en Israel, sino en todo el mundo musulmán. Durante décadas, líderes políticos, historiadores y analistas han debatido si un proyecto de este tipo podría avanzar sin provocar un conflicto regional o incluso global. Aún así, la historia ha demostrado que cuando un templo ha estado en Jerusalén, ha estado en el centro de eventos mundiales. La destrucción del templo de Salomón llevó al exilio judío. El fallo del segundo templo marcó el comienzo de la diáspora judía. Si un tercer templo está construido, ¿qué tipo de transformación lo traerá? ¿Escribirá una era de cumplimiento divino y paz? ¿O podría ser el catálogo de un desastre imprecedente? Antes de seguir, considera enviar un superchat para apoyarnos. Cada contribución nos ayuda. Muchas gracias. ¿Cómo el mundo responderá al tercer templo? Hace siglos, el prospecto de reconstruir el templo en Jerusalén ha sido más que solo un sueño religioso. Ha simbolizado la fe, ha generado tensiones políticas y ha sido intercambiado con visiones proféticas que muchos creen que tienen significado para Israel y para todo el mundo. Ahora, el Sanhedrin ha reivindicado esta visión, llamando no solo a la gente de Israel, sino también a las comunidades judías de todo el mundo para participar en lo que podría ser uno de los momentos más pivotales en la historia moderna judía, la construcción del tercer templo. Este llamado es más que un apelado espiritual, es una suma, una invitación y un reto. Desde las calles de Nueva York a los centros históricos de Europa, desde América del Sur a Australia, los judíos de todos lados están siendo obligados a volver a Israel y juegan un papel en formar lo que podría ser un punto de vuelta profético. Aún así, reconstruir el templo no es solo una cuestión de la devoción religiosa, es un proceso complejo político y diplomático que no puede ser realizado sin reconocimiento internacional y apoyo. Entendiendo esto, el Sanhedrin ha llegado a líderes mundiales, buscando no solo su apelación, sino también su capacidad de influir en políticas que podrían pavar el camino para la construcción del templo.
Dos personas se encuentran en estos esfuerzos: el presidente ruso Vladimir Putin y el antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La posición de Putin es particularmente intrigante, como líder de una nación que está profundamente involucrada en las afueras mediterráneas. Su relación con Israel ha sido formada por pragmatismo estratégico. Mientras Rusia mantiene fuertes conexiones con Israel, también tiene un suelo considerable sobre naciones árabes claves, como Siria y Irán. Si Putin estuviera a favor de la reconstrucción del templo, ¿cómo impactaría eso en sus alianzas con el mundo musulmán? ¿Estaría en riesgo de alienar a sus compañeros mediterráneos? ¿O podría aportar esto para redefinir la influencia de Rusia en la región? Trump, mientras, ya ha dejado un impacto duradero en el estatus de Jerusalén. Su decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israel fue conocida con voz, aclamación y controversia. Además, los acuerdos de Abraham, que normalizaron relaciones entre Israel y varias naciones árabes, fueron brócaras bajo su liderazgo. Dado su historia de acciones valientes y disruptivas en el escenario mundial, es concebible que pueda apoyar la visión de Sanedrín. Pero incluso para Trump, quien nunca se ha alejado de las decisiones controversias, ¿podría apoyar la construcción del tercer templo ser un paso demasiado lejos? Mientras que asegurar apoyo político es un desafío, Sanhedrin también ha llegado a un lugar imprecedente en el mundo árabe, específicamente a los descendientes de Ismael. Este recorrido es basado en la profecía en el libro de Isaías, que habla de un momento en el que los descendientes de Ismael traerán ofrecimientos al templo, estando junto a la gente de Israel en la oración. Para algunos, esto representa una oportunidad histórica, una oportunidad de transformar una rivalidad antigua en una relación basada en la fe y la tradición compartida. ¿Podría ser este el momento en el que los judíos y árabes, ambos hijos de Abraham, se unan para cumplir una profecía divina? ¿Podría unir a los descendientes de Isaac y Ismael en un extraordinario acto de reconciliación y fe? Es una visión convenciente, una visión llena de esperanza y profundamente basada en la Escritura. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La respuesta del mundo musulmán ha sido enormemente negativa. Para entender esta resistencia, uno debe reconocer la profunda significancia de la montaña del templo en el Islam. El mismo lugar donde se construiría el tercer templo es actualmente el hogar de la mosca de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Incluso la sugestión de alterar su estatus ha triggerado protestas mundiales históricamente, desesperanza intensa y, en algunos casos, conflictos violentos. La historia ofrece cientos de ejemplos de lo sensibles que es este tema. En 1969, cuando un extremista lanzó fuego a Al-Aqsa, el mundo musulmán respondió con una ira inmediata y unificada. Más recientemente, incluso pequeños ajustes a las medidas de seguridad en el sitio han llevado a desbordes violentos. Si algo tan aparentemente pequeño como cambios de seguridad pueden provocar descanso, ¿qué tipo de reacción tendría un intento de reconstruir el templo? Para muchos en el mundo musulmán, esto no es simplemente una disputa religiosa. Se percibe como una amenaza existencial. La montaña del templo es considerada como un landmark islámico inviolable y cualquier esfuerzo para alterar su estatus es visto como un desafío directo a la presencia y soberanía del Islam en Jerusalén. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido increíble. Tus pensamientos importan, así que no olvides compartir tus opiniones en los comentarios. Ahora volvamos al tema, el templo tercero, tensiones religiosas y políticas. La controversia alrededor del templo tercero se extiende mucho más allá del debate teológico.
Es una lucha profunda sobre acusaciones religiosas, políticas y históricas que datan de miles de años. Para algunos, el templo representa el cumplimiento de la profecía bíblica, mientras que para otros, su reconstrucción es visto como un acto muy provocador que podría amenazar la estabilidad de la región. En el centro de este problema está la montaña del templo, un lugar de significado espiritual y geopolítico inmenso, donde incluso las pequeñas acciones pueden enviar ondas de shock a todo el mundo. Es uno de los lugares religiosos más contestados en la historia. Para los judíos es el lugar más sagrado en la tierra, el terreno sagrado donde abrieron los primeros y los segundos templos. Más que un símbolo de identidad nacional, la reconstrucción del templo es considerada una obligación divina, un pilar central de la fe judía en la historia. Sin embargo, para los musulmanes, este mismo lugar es el hogar de Al-Aqsa Mosque, en el Dome de la Roca, dos de las estructuras más reveridas islámicas. Según la creencia islámica, el profeta Muhammad ascendió al cielo desde este lugar, lo haciendo el tercer lugar más sagrado en Islam después de Mecca y Medina. Cualquier intento percibido para alterar su estatus es considerado un ataque directo a la fe islámica, la historia y la soberanía en Jerusalén. A causa de su profundo significado religioso, incluso los pequeños cambios al estatus de la montaña del templo tienen el potencial de generar un desastre amplio. Jerusalén ha sido desde hace mucho un punto focal de disputas territoriales y religiosas. ¿Podría un actual intento de reconstruir el tercer templo ignitar un conflicto aún mayor, posiblemente una guerra religiosa? Por décadas, un acuerdo conocido como el status quo ha gobernado actividad en la montaña del templo, prohibiendo la oración judía en el lugar. Este arrancamiento fue establecido después de la Guerra de los 6 Días en 1967, cuando Israel tomó control de Jerusalén Oeste, pero permitió a la Waqf Islámica, una autoridad religiosa jordana, que supervisara la administración del lugar. Bajo estos términos, los judíos y otros no musulmanes fueron permitidos visitar la montaña del templo, pero la oración religiosa fue estrictamente prohibida. En los últimos años, sin embargo, este balance delicado ha comenzado a cambiar. A pesar de cambios políticos o actitudes sociales evolucionarias, los movimientos judíos que advierten por la reconstrucción del templo se han vuelto cada vez más vocales, desafiando las restricciones a largo plazo. Las oraciones de oración judía a escala pequeña han ocurrido en la montaña del templo, a menudo escalando tensiones con los abogados musulmanes. Los aportadores arguan que estas oraciones son una cuestión de libertad religiosa. ¿Por qué preguntan si los judíos deberían ser prohibidos de orar en su sitio más sagrado? Sin embargo, desde el punto de vista musulmán, estos desarrollos no son sobre derechos religiosos, sino sobre poder. La creciente presencia judía en la montaña del templo es visto como un esfuerzo estratégico para reclamar el control sobre un sitio que los musulmanes consideran exclusivamente suyo. La pregunta permanece: ¿esta disputa escalando sobre la fe y la soberanía llevará a una crisis mayor o hay un camino hacia la coexistencia? Para muchos en el mundo musulmán, esta cuestión va más allá de la práctica religiosa. Se ve como una lucha por el control. La creciente presencia judía en la montaña del templo es visto como un esfuerzo estratégico para reclamar un sitio que los musulmanes consideran exclusivamente suyo. Las tensiones están escalando, y cualquier cambio oficial, como un cambio de política israelí permitiendo la oración judía abierta, podría provocar una crisis severa. Esta movilidad podría no solo incinerar el riesgo local, sino que también atraería a naciones árabes vecinas, potencialmente provocando conflictos regionales más amplios.
El hecho de que estos rituales religiosos hayan sido realizados cerca de la mosca de Al-Aqsa ha generado aún más sospechas y angustia entre los líderes palestinos y musulmanes. Para ellos, estas acciones no son solo gestos simbólicos. Son señales deliberadas que los advocados del Tercer Templo están avanzando en su agenda, sin importar la oposición. Los líderes palestinos han repetidamente condenado estos rituales como provocativos, señalando que podrían llevar a un desastre amplio de violencia. Algunos sospechan una estrategia a largo plazo en juego, gradualmente aumentando la actividad religiosa judía en la mosca de Al-Aqsa, para normalizar la idea de reconstruir el Tercer Templo. No importa si es así o no, la percepción sola es suficiente para incinerar tensiones. ¿Podría el Tercer Templo provocar conflictos? La respuesta simple es sí. La historia ha demostrado que incluso actos simbólicos relacionados con la mosca de Al-Aqsa pueden incinerar la violencia. En 2000, la segunda intifada erupció a seguida de una visita del expresidente israelí Ariel Sharon. Lo que se intentaba como una declaración política se escaló rápidamente a un desastre a largo plazo que duró años. Si una sola visita pudiera provocar tal caos, ¿qué provocaría la actual construcción de un templo? Muchos temen que un intento de reconstruir el templo podría incitar otro desastre palestino, posiblemente incluso una tercera intifada. Otros temen que podría escalar en una guerra religiosa más amplia, generando naciones árabes e incluso llevando a un envolvimiento global. Con tensiones existentes entre Israel y adversarios regionales como Irán, Hezbollah y Hamás, el potencial de conflicto es indeniable. Sin embargo, algunos creen que si se aproxime con cuidado, el proyecto podría ser perseguido sin sangre. Les ponen a los acuerdos de Abraham, acuerdos históricos que normalizan relaciones entre Israel y varias naciones árabes, como evidencia de que soluciones diplomáticas son posibles. Podrían haber negociaciones similares que proporcionaran un camino para el acceso compartido al templo. Podría haber sido construido un acuerdo que permitiera que los judíos y los musulmanes coexistieran pacíficamente en este sitio sagrado. Alcanzar tal equilibrio requeriría una diplomacia precisa, mediación internacional y, lo más crítico, una voluntad genuina de ambos lados para la compromisión. Pero la historia ha demostrado que la compromisión nunca ha venido fácilmente a Jerusalén. La visión profética y el significado espiritual del Tercer Templo. El concepto del Tercer Templo se extiende mucho más allá de un solo endeavor arquitectónico. Es una expectación profundamente fundida, profetizada durante siglos y interconectada con la escritura bíblica y la anticipación religiosa. Se encuentra en la intersección de la fe, la historia y el futuro, simbolizando la presencia de Dios y para muchos, un símbolo de las finales oportunidades. Para el pueblo judío, representa la restauración antes esperada de la casa de Dios en Jerusalén, cumpliendo promesas divinas registradas a lo largo de las escrituras bíblicas. Para muchos cristianos, el templo es un marco profético clave para iluminar los eventos finales antes del regreso de Jesucristo. A través de tradiciones diferentes de la fe, el Tercer Templo tiene un significado espiritual inmensa y su potencial reconstrucción o incluso discusión de él tiene implicaciones profundas teológicas y geopolíticas. Pero, ¿qué en realidad dice la Biblia sobre el Tercer Templo? ¿Es su construcción inevitable? Y, si es así, ¿qué papel juega en el plan divino de Dios? La Escritura contiene numerosas referencias a un futuro templo, uno que jugará un papel pivotal en la culminación de la historia. Algunas de estas profecías aparecen en el Antiguo Testamento, mientras que otras se encuentran en el Nuevo Testamento, donde están cercanamente asociadas con los tiempos finales. Una de las más notables profecías se encuentra en Daniel 9:27,
donde el profeta habla de un rey que establecerá un covenante solo para luego romperlo entrando en el templo y desecrándolo. Esta figura es a menudo identificada como la antigüedad, sugiriendo que el templo debe existir antes de que se realicen los eventos apocalípticos finales. Jesús mismo referencia esta profecía en Mateo 24:15 al que le avise a sus seguidores que observen la desilusión que causa la desilusión estando en el lugar sagrado. Muchos interpretan esta declaración como una confirmación de que un tercer templo se construirá, solo para ser desecrado durante el período de la tribulación. El apóstol Paul también habla del templo en 2 Tesalonianos 2:4, describiendo cómo el anticristo entrará en él y se proclamará Dios. Este pasaje fortalece la creencia de que el templo se convertirá en una etapa central para los eventos globales, donde la decepción espiritual y el conflicto alcanzarán su clímax. Para aquellos que interpretan estas profecías literalmente, el tercer templo no es solo una posibilidad hipotética, sino una certeza, un elemento clave en el timelineo divino que asumirá la lucha final entre el bueno y el mal. Vivir para placer a Dios. En cuanto a otros asuntos, hermanos y hermanas, les instruimos cómo vivir para placer a Dios, ya que en realidad están viviendo. Ahora te pedimos y te exigimos en el Señor Jesús que hagas esto cada vez más. 2. Para que sepan las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. 3. Es la voluntad de Dios que debería ser santificado, que deberías evitar la inmoralidad sexual. 4. Que cada uno de ustedes debería aprender a controlar su propio cuerpo de una manera sagrada y honorable. 5. No en pasión, como los paganos que no conocen a Dios. 6. Y que en este asunto nadie debería equivocarse o tomar ventaja de un hermano o hermana. El Señor punirá a todos los que cometen tales pecados, como les dijimos y les informamos antes. 7. Porque Dios no nos llamó a ser impuros, sino a vivir una vida sagrada. 8. Por lo tanto, quien rechace esta instrucción no rechace a un ser humano, sino a Dios, el mismo Dios que les da su Espíritu Santo. 9. Ahora, sobre tu amor por uno al otro, no necesitamos escribirle a ti, porque tú mismo has sido enseñado por Dios a amar a uno al otro. 10. Y de hecho, tú amas a toda la familia de Dios a lo largo de Macedonia. Sin embargo, te pedimos, hermanos y hermanas, que lo hagas más y más. 11. Y que lo haga tu ambición de liderar una vida tranquila. Debes tener en cuenta tu propio negocio y trabajar con tus manos, como les dijimos. 12. Para que tu vida diaria gane el respeto de los extranjeros y para que no estés dependiente de nadie. En los ojos de muchos republicanos, estamos viviendo en tiempos casi bíblicos, porque esto, parecen creer, es el momento del segundo llegado, el segundo llegado de Donald Trump. Este hombre, con el que han hecho casi un dios, ha nacido de los muertos políticos y ha vuelto a Washington como el Salvador proclamado por sí mismo de América, o así declaran sus seguidores, con voces tremulando en reverencia. Ha sobrevivido a las espadas legales que le han golpeado a los goliatos democráticos, a sus armas desesperadas de prosecutores y públicos, a sus ruidos judiciales y ambusos congresistas. Ha detenido los aros del escándalo, los bolsillos de la imputación y las torches ardientes de los escribas mainstream que buscaban caerle en el abismo de la irrelevancia. Incluso la bala disparada por un asesino, de acuerdo de uno de sus discípulos políticos, no pudo detenerlo. Los cielos mismos, insiste sus seguidores, lo han protegido, lo conservando para que, una vez más, pueda caminar sobre las aguas nubes de los bosques, creados por aquellos que vinieron antes de él. Su camino es el único camino. Su palabra es la única verdad.
y su cabello amargo azul ardiente brilla tan brillante como la torcha de la libertad, un águila que corta a través de la oscuridad política que ha encerrado a la nación por mucho tiempo. Eso, al menos, es lo que sus discípulos proclaman, su fe inmóvil, su devoción absoluta. Trump, ahora anunciado por su segundo venido, busca traer no solo a América, sino a todo el mundo a su folga divina. Canadá, Groenlandia, Panamá. Ninguna tierra es más allá de su alcance, y ahora su mirada se vuelve a Gaza, esa antigua tierra de Turmo, una vez atrapada por los profetas. Él envisa un paraíso allí, una tierra donde las calles brillan con oro, donde los puentes de palma lean hacia las playas brillantes y donde su creyente puede observarlo de vez en cuando, caminando sobre las nubes. Y en Washington, el templo del capitalismo, él lleva a cabo su misión sagrada. Como el Mesías que lleva a los cambiadores de dinero de los Juegos Santos, él persigue a los burocráticos y a los globalistas de sus salas de mar. Él levanta su séptimo, volviendo a levantar las presiones de taxa imposidas por los demócratas romanescos, prometiendo prosperidad a los que se acercan al hombro en homenaje. Sus milagros son muchos, sus maravillas más allá de la cantidad. Sus palabras, aunque a veces hablan en ridículas, reverberan a través de los anillos de la historia. Él ha prometido a sus discípulos que limpiará a los sádicos y gomeras de América, castar a los no creyentes, llevar a los desvalorizados de la tierra prometida y guiar a su flota en los caminos de la justicia. Sus seguidores no lo dudan. Se acercan al altar de sus regalos, vestidos de rojas de devoción, su canto ascendiendo a los cielos. Y entre los milagros que realizó en su viaje, una de las mayores es la conversión de Elon Musk, un moderno Saul a Paul. Musk, que una vez caminó el camino del escepticismo, que se deshidrató y deshidrató, ahora lo ve con ojos nuevos. Su revelación no llegó a la carretera a Damasco, sino a la carretera a Washington. Una vez cerrado por dudas, ahora ve la luz. Su transformación tan completa como es misteriosa. Ahora se siente en la mano derecha del trono de poder, un discípulo del gran que presta el evangelio de su maestro con fervor y ambición tecnológica. ¿Una gran visión llegó a Musk? ¿Falló, si solo metafóricamente, antes de su transformación? Es incierto, pero lo que es claro es que ahora sirve con un deseo inesperado, construyendo nuevos altares en forma de satélites y chariotas eléctricas, construyendo tecnologías que garantizarán que el reino de Trump no falte. Y a aquellos que denuncian el segundo llegado, los infieles, aquellos que cuestionan la voluntad de Trump, son expulsados de la espalda, marcados como heréticos, sus nombres solo hablados en destino. Aquellos que se atreven a blasfemear contra el evangelio de sus políticas son conocidos con vergüenza, escondidos por sus creyentes, ridiculizados con palabras de furia justa. Solo hay una manera, la manera de Trump, y a ella todo debe girar. La reina de Trump durará 1000 años. Los demócratas arqueólogos, los agentes nefariosos de la duda, serán envueltos en un lago de fuego. Sus seguidores parecen creerlo. No propuso que si la gente lo seguía, no hubiera más elecciones, no hubiera más desafíos a su mandato divino. ¿No lo escribió en retuitas de tiempo pasado que solo él nos podría salvar? A sus discípulos, él siempre fue y siempre será. El alfa y omega de la política americana, el elegido enviado desde arriba para guiar a su pueblo a través del valle del globalismo y a las pastillas del verdadero nacionalismo. Nos mostrará el camino, o así creen, y si algún día asciende, no es sin posibilidad que Musk, su apóstol más devoto, ofrezca el barco de su rapturo, un chariot celestial modificado por SpaceX, un barco de roquetas para los mismos puertos de Perla. Quizás Musk tenga una tarea aún mayor. Quizás él sea el que componga el texto sagrado, el libro de Trump.
con páginas de oro y cubiertas de hilo embostadas con el emblema del imperio, se pondrá en las tiendas de hoteles alrededor del mundo, junto a la Biblia de Gideon, asegurando que el evangelio de Trump se espalde a través de las naciones. ¿Es esta obsesión con Trump un culto mero, como algunos han afirmado? ¿O ha trascendido la política, convirtiéndose en una nueva y ferviente fe, una religión de bandas y eslóganes, de rallies y cantos, de creencias inalcanzables en las doctrinas sagradas retomadas desde los cielos? Quizás es por eso que ninguno de sus discípulos se equivocó cuando supo que América afirmaba Gaza, llevando a los infieles fuera, como Joshua lo hizo en la tierra prometida. ¿Milk and honey? No. En este nuevo reino, el flujo fluirá con dólares y la tierra se convertirá en la Riviera de Trump. ¿Y quién de los creyentes se daría cuenta de esto? Porque si su destino es reclamar la tierra sagrada, entonces debe ser la providencia divina la que lo guíe. Sus seguidores se marcharán, sus bandas se levantarán, sus voces se levantarán en aplauso, sabiendo que esta es la voluntad de la Chosen Uno. Pero cuidado. Si Trump y Musk, los más ricos y poderosos entre nosotros, inherirán la tierra, entonces, ¿qué esperanza queda para los pobres? Si ascenden al trono del mundo, con los séptimos en manos, entonces ¿no es este el último capítulo de una profecía inolvidable? Y deberían sus discípulos decirles que esta es la manera en la que Dios lo ordenó. ¿Qué argumento queda? ¿Qué más puede ser dicho? Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús ser un rey? La Biblia habla profundamente sobre la reinosidad de Jesucristo, revelándolo como esencial para su identidad y misión. Desde las profecías del Antiguo Testamento hasta el cumplimiento del Nuevo Testamento, vemos un hilo consistente proclamando a Jesús como el prometido Rey mesiánico. En las Escrituras de Hebreos encontramos numerosas profecías apuntando a un futuro rey de la línea de David. El profeta Isaías declaró: «Para nosotros nace un hijo, para nosotros está dado un hijo, y el gobierno estará en sus espaldas». Isaías 9:6. Esto foretella el venimiento de Jesús como Rey y Rey. Escribe 2012. Igualmente, el profeta Zacarías proclamó: «Mira, vuestro Rey viene a ti, justo y victorioso, bajo y caminando en un perro». Zacarías 9:9. Una profecía cumplida en Jesús en su triunfal entrada a Jerusalén. El Nuevo Testamento explícitamente identifica a Jesús como este prometido rey. En las Escrituras de Hebreos vemos a los magos buscando al rey de los judíos. Mateo 2:2 y Pilate en la inscripción en la cruz leyendo a Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. John 19:19. Jesús mismo habla de su reino, aunque a menudo en términos paradójicos que desafían nociones terrestres de reino. Kustenberger, 2011. Quizás más significativamente, la resurrección y ascensión de Jesús son presentes como su entonamiento. Como el apóstol Paul escribe: «Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo asentó en su mano derecha en los reinos celestiales, lejos de todas las reglas y autoridades, poder y dominio». Efesios 1:20-21. Este entonamiento celestial establece a Jesús como el Rey cósmico, gobernando sobre toda la creación. Sin embargo, debemos comprender que el reino de Jesús no es solo una realidad futura, sino también una realidad presente. El Evangelio de Luke, en particular, empieza con ambos los aspectos presentes y futuros de la reina de Jesús. En la parábola de los nobles, en el Evangelio de Luke 19:11-27, vemos un sutil intercambio entre la realidad inmediata de la reina de Jesús y su futura consumación. Guy, 1997. Lori Guy, 2021. La origen de la reina de Jesús es divina, no humana. Mientras los reyes del mundo derivan su autoridad de la heredidad,
la conquista o el consentimiento popular. La reina de Jesús se basa en su naturaleza divina como Hijo de Dios. Como el Evangelio de John lo expresa hermosamente, la palabra se convirtió en sangre y hizo su habitación entre nosotros. John 1:14. Este reino encarnacional significa que Jesús regula no como un extranjero, sino como uno que ha entrado completamente en la experiencia humana. Driscoll, 2023, 324-353. El carácter de la Reina de Jesús es marcado por amor sacrificial y servicio, en lugar de domicilio o agrandizamiento. En un momento precioso, Jesús dice a sus discípulos: «Los reyes de los gentiles han dominado sobre ellos, pero no debe ser así. En lugar de eso, el mayor de entre ustedes debería ser como el más joven, y el que regula como el que sirve». Luke 22, 25, 26. Esta reina de reino de servicios encuentra su expresión última en Jesús' voluntad de morir en la cruz por sus sujetos. Landry, 2016. 5. El escopo del reino de Jesús trasciende las fronteras terrestres, mientras que los reyes humanos gobiernan sobre territorios limitados. La dominación de Jesús es universal y eterna. Como proclama el libro de Revelación, Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Revelación 1916. Esta reina de reino cósmico no solo encarga el reino físico, sino también el espiritual, ofreciendo liberación de la muerte y el pecado. Fredrickson, 1999. Los medios por los que Jesús establece su reino son radicalmente diferentes. En lugar de poder militar o manejo político, el reino de Jesús avanza a través de las herramientas semblantes de amor, verdad y sacrificio. Como declaró a Pilato: «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores lucharían». John 1836. Por último, el objetivo de la Reina de Jesús es fundamentalmente diferente. Mientras que los reyes de la tierra a menudo buscan gloria personal o grandeza nacional, el reino de Jesús se centra en la restauración y reconciliación de toda la creación a Dios. Su reino no se trata de subjugación, sino de traer la plenitud de la vida a sus sujetos. Dodd, 1927, páginas 250-260. Gracias por ver y quédense atentos al próximo video. Estamos convencidos de considerar si esto puede ser algo más allá de la comprensión humana, tal vez un mensaje de los cielos. En el video de hoy, vamos a profundizar en los detalles de estas misteriosas ocurrencias y a explorar su posible significado bíblico. ¿Son estas realmente las primeras señales de los tiempos finales, como se dice en la Escritura? Quédense atentos mientras investigamos más. Imaginen Jerusalén, una ciudad abierta en historia divina y eventos milagrosos, donde el aire parece encargado de una energía sagrada antigua. De repente, un sonido profundo y resonante se mueve por las calles, rompiendo la ciudad y dejando a sus habitantes tan abastecidos y incapacitados. Este sonido, a pesar de todo lo que han encontrado, carga un peso casi extraterrestre, como si enviara un mensaje de los cielos más allá de la comprensión humana. La rica herencia bíblica de Jerusalén nos recuerda momentos en los que los eventos supernaturales formaron el curso de la historia. La Escritura habla de signos y maravillas que preceden tiempos pivotales, a menudo sirviendo como corredores de intervención divina. Puede que este sonido misterioso sea uno de esos señales proféticos asignados a los signos de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos viviendo un llamado divino para reflejar nuestra relación con Dios y con los demás? Esperen un minuto. Pulsen el botón de like para mí, déjenme un comentario abajo y compartan este video con sus amigos. Ahora continúen. Este fenómeno nos invita a revisar el mayor comandamiento, a amar a Dios con todos nuestros corazones y a amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Mateo 22, 37, 39.
Este amor se extiende más allá de nuestros círculos inmediatos, reflejando la compasión y la mercy que Jesús enseñó. Mucho como los sonidos enigmáticos reportados por todo el mundo, estos señales podrían ser los que nos invitan a realizar nuestros corazones con el propósito de Dios, a amar, servir y seguir las enseñanzas de Cristo. Este sonido no era un sonido ordinario, su sonido asombroso y majestuoso trascendió el mundano, moviendo algo profundo dentro de la alma. Los que lo escucharon estaban convencidos de que su origen no era de este mundo. Durante un momento breve, se sintió como si la ala entre el natural y el supernatural hubiera sido levantada, permitiendo una vista a Dios. Este fenómeno celestial interrumpió la stillness de Jerusalén, infusiendo sus calles antiguas y sitios santos con una energía profunda, casi sagrada. El cielo, una vez sereno, se transformó en un teatro de maravilla celestial, como si los cielos se aproximaran a la tierra. Fue un momento de revelación en el que el divino y los reinos de la tierra parecían intercambiarse de una manera que defraudaba la comprensión humana. Imagínate que estás en las piedras guardadas en Jerusalén, iluminadas por el brillo dorado del sol. De ninguna manera el aire se rompe por una explosión como una trompeta con un sonido de los cielos señalando algo monumental. La Revelación 8:6 describe estos sonidos, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas preparadas para sonar. ¿Puede esta proclamación celestial marcar el comienzo de los eventos apocalípticos anunciados en la Escritura? En la Biblia, las trompetas a menudo simbolizan mensajes divinos, llamas a la repetición o declaraciones de juicio. El sonido resonando por Jerusalén puede muy bien ser una suministra, un aviso de eventos significativos a venir y una invitación a la despertación espiritual. Antes de continuar, por favor, donar un superchat para nosotros para que podamos distribuir este video a toda la gente del mundo. Gracias. Una vez más, Jerusalén, la ciudad de innumerables milagros históricos y espirituales, parece haber sido elegida como el escenario para un evento cósmico de gran significado. En Mateo 24:31, Jesús proclamó que enviaría a sus ángeles con un fuerte sonido de trompetas para reunir a sus escogidos de todos los lados de la tierra. ¿Puede esta reciente ocurrencia ser un recorrido de su retorno inminente? Como el sonido de las trompetas llena el aire, es difícil no notar las señales alrededor de nosotros que apuntan hacia el cumplimiento de las profecías antiguas. Este momento nos impide examinar nuestra fe y considerar cómo estamos espiritualmente preparados para lo que nos espera. Es una recomendación que, incluso en medio de incertidumbre, Dios permanece con nosotros, guiándonos hacia su verdad. Cuando la trompeta sonó a través de la ciudad, la gente se acercó a las calles, curiosas y ansiosas, para comprender el significado detrás del evento. Lo que inicialmente parecía una distorsión inexplicable, pronto se convirtió en algo mucho más profundo, golpeando una cuerda profunda dentro de todos los que la escucharon. Algunos se sentaron en alegría, mientras otros sentían una mezcla de miedo y fascinación. Este no era un sonido común. Resonó no solo en el aire, sino también en los corazones de los que escucharon, como si cargaban un mensaje de otro reino. Jerusalén, que se ha reverido por mucho tiempo en la profecía bíblica, ha vivido muchos momentos pivotales en la historia, y aún así, este evento se sintió únicamente significativo, como si se presentara un punto de vuelta espiritual. En el libro de Joel, el profeta describe signos que precederían el gran día del Señor. Le mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humedad. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes de la llegada del gran y desesperado día del Señor. Joel 2:30. 31.
Los sonidos extraños reverberando por Jerusalén evocan un sentido de esas mismas profecías, haciendo uno preguntarse si los eventos previstos por mucho tiempo están comenzando a suceder. El apóstol Paul también habló de estos signos en el versículo de Salón 4:16, escribiendo: puede que los sonidos misteriosos de la trompeta señalen el comienzo de lo que Paul describió. A medida que los sonidos continuaban, la atmósfera en Jerusalén cambió dramáticamente. Algunos experimentaron un profundo sentido de calma y conexión espiritual, mientras que otros se sentían en reverencia, sintiendo que algo extraordinario estaba sucediendo. Para muchos, este momento llevó a las visiones apocalípticas de la Escritura a un enfoque estrecho, haciendo que se sientan menos como profecías distantes y más como realidades inminentes. De todos modos, asegúrese de dar like y de suscribirse al canal para más videos fascinantes. Recuerda que siempre tienes el derecho de expresar tu opinión personal. Bien, volvamos al contenido. Imagina que estás en medio de los antiguos piedras de Jerusalén, rodeados por su aura sagrada, cuando un sonido poderoso y reverberante pierde el aire. El sonido se siente extranjero, casi como si cargase un mensaje divino. En ese momento, el tiempo parece frío y la frontera entre el cielo y la tierra aparece a blanco. El cielo ya pacífico se transforma en un canvas para el esplendor celestial, como si los cielos fueran abiertos para enviar un mensaje de importancia profunda. La Biblia frecuentemente asocia los sonidos de trompetas con la intervención divina. En Mateo 24, 30-31, Jesús declara que el signo del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y todas las naciones morirán. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con un llamado de trompeta, y reunirán a su electo de los cuatro vientos, de un lado de los cielos al otro. Puede que estos recientes eventos marquen el comienzo de una ocasión tan momentánea. Cada trompeta y cada visión extraña sirven como un llamado poderoso para la reflexión. Los sonidos en Jerusalén parecen llevar una invitación a los creyentes para reafirmar su fe, preparar sus corazones y vivir según los comandos de Dios. Estos no son sonidos comunes. Son como un llamado espiritual que invita a la gente a reconocer la evolución del plan divino de Dios. No fue solo una experiencia aislada. Fue un momento profundo que trascendió el reloj físico, invitando a los presentes a contemplar los misterios de la vida, la fe y el divino. Los sonidos parecen sonar promesas encontradas en la Escritura, recordando a los creyentes que el plan de Dios está en marcha. En 1 Corintios 15:52, Paul escribe: en un momento, en el sonido de un ojo en la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán levantados incorruptibles y nos cambiaremos. Este llamado de trompeta no fue solo un sonido, se sintió como una invitación celestial que señalaba una transformación de significado monumental. Para los que lo vieron, el mensaje parecía claro. Este evento no solo fue para los divinos, sino también para los escépticos, los perdidos y aquellos distintos de la fe. Fue una invitación, una recuerda divina de que todavía hay tiempo para buscar a Dios, para abrazarse de la fe y para prepararse para los días que vienen. Aunque se viera como una supernatural o un misterio profundo, dejó una impresión indeleble sobre todos los que lo experimentaron, invitando a que ponderaran las preguntas más grandes de la vida y se acercaran al Creador. Se sintió como si en ese momento Dios mismo había llegado, extendiendo una invitación para que todos se acercaran a Él, sin importar su pasado o sus creencias. El sonido de las trompetas fue una recuerda poderosa de que, a pesar de la fragilidad humana y la incertidumbre, su gracia siempre está a su alcance.
Este llamado divino resucitó las palabras de Jesús en John 10:27. Mis ciegos escuchan mi voz, los conozco y me siguen. A través de este señal resueltor, Dios parecía ser lentamente reafirmando su amor y misericordia, pidiendo a la humanidad que buscara su presencia y cambie en su luz. Este evento pasó muy lejos de una experiencia audible. Se convirtió en un momento profundo de despertador espiritual. Ofreció una oportunidad única para pausar, reflexionar y realizar nuestras vidas con la verdad de Dios. El sonido no era solo ruido, sino una invitación continua, un llamado a la transformación, un plegado para apuntar más cerca a Dios, donde quiera que nos encontremos en nuestro camino espiritual. Imagina que, estando en Jerusalén cuando esto sucedió, el aire fue encargado de un sentido inusual de expectación, admiración y reverencia. La gente se reunía, sus ojos fijados en los cielos, sus corazones atrapados por una mezcla de miedo y maravilla. Esta escena en Jerusalén refleja los momentos en nuestras vidas cuando estamos tan atrapados en distracciones mundiales que perdemos los signos divinos alrededor de nosotros. Sin embargo, eventos como estos nos recuerdan a la presencia inesperada de Dios y a su llamado a que nos devolvamos a Él. La Escritura nos dice que Dios a menudo se revela a sí mismo a través de signos inesperados. El sábado 19:1 declara que los cielos proclaman la gloria de Dios, los cielos muestran su craftazón. El sonido de las trompetas puede ser visto como una reflexión de esta verdad, no solo sirviendo como un aviso, sino también como una llamada a la acción, una llamada a responder a el amor de Dios y alinearnos con su propósito divino. Romanos 10:13-14 empieza con el poder de escuchar la mensaje de Dios. Para todos los que llaman al nombre del Señor, serán salvados. ¿Cómo pueden llamar a Él si no lo han creído? ¿Y cómo pueden creer sin escuchar acerca de Él? ¿Y cómo pueden escuchar sin que alguien les enseñe? Este pasaje señala la importancia de escuchar la voz de Dios en medio del ruido y el caos de la vida. En respuesta a una llamada tan divina, debemos preguntarnos cómo podemos prepararnos para lo que viene. James 4:8 nos pide que nos acerquemos a Dios y Él nos acercará a ustedes. Este verso nos recuerda que nuestra vida espiritual requiere de una actividad activa. Buscando a Dios a través de la oración, nos inmersamos en su palabra y permitiendo que su voluntad nos forme nuestros pasos esenciales en acercarnos a Él. Por lo tanto, la llamada de los trompetes fue más que solo un anuncio. Fue una llamada de corazón para que cada uno de nosotros se volviera a Dios con nuestros corazones enteros. Justo como las almas instintivamente reconocen la voz de sus pasajeros, también podemos aprender a discernir la voz del Señor, encontrando claridad, paz y propósito en medio de las incertidumbres de la vida. Mientras traemos esta reflexión a un cierre, no olvidemos que todos tenemos la capacidad de escuchar la llamada de Dios y responder. Su amor no tiene fronteras, y su voz puede ser escuchada, incluso en los momentos más ocupados de la vida. Esta es una invitación que no podemos ignorar. Una oportunidad de acercarnos a Él y experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Ahora, la extraordinaria noticia de Jerusalén ha tomado el mundo en una tormenta. Reportes de Jesús y ángeles apareciendo en la ciudad antigua han iluminado una ola de orgullo, confianza renovada y curiosidad profunda. ¿Podría esto ser un milagro en escala bíblica? ¿Es Jesús el único camino al cielo? Muchos dicen que ser una buena persona y tratar a otros bien es suficiente para llegar al cielo. Otros dicen que obedecer los 10 comandos es el único camino al cielo. Entonces, hay algunos que creen que todos irán al cielo porque Dios es demasiado amable de enviar a la gente al infierno.
Con tantas opiniones conflictivas sobre cómo ir al cielo y lo que es, sabemos que no todos pueden estar bien, como todos los caminos no llevan al mismo lugar. Pero obtenemos una respuesta clara a través de la vida de Jesucristo. Jesús vino del cielo a un mundo lleno de mal. La Biblia dice que en él había vida y la vida era la luz de los hombres. La verdadera luz que da la luz a todos vino al mundo. 1 John 4, 9. Jesús fue Dios en carne humana, tanto humana como divina. Cuando Jesús caminó por la tierra, la gente le llamó el Mesías de la vida, el Mesías anunciado, porque fue enviado a salvar el mundo. Lo hizo por morir en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados, pero no quedó muerto. Volvió a la vida 3 días después y se encontró con la gente para demostrar que estaba vivo antes de volver al cielo. Jesús es el único que muere por nosotros y se levanta de nuevo, todo para proporcionar un camino para que pasemos la eternidad con Él en el cielo. Jesús mismo lo dijo de esta manera: «Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre excepto a través de mí». 1 John 14, 6. Noten en su declaración que no hay mención de hacer bien, de ir a la iglesia, de tener gran carácter. Todos estos son agradables a Dios, pero Jesús es el único camino a Dios. Ser salvado viene a través de Cristo solo. Al creer en Él, Él dice: «Yo te daré las llaves del reino del cielo». 1 Matthew 16, 19. Hoy en día, mientras el mundo lucha con problemas insurmontables, estas situaciones oscuras y amenazantes acentúan la luminosidad del uno, quien proclamó: «Yo soy la luz del mundo». 1 John 8, 12. El mundo sabe que 2000 años atrás, un hombre llamado Jesús vino de la ciudad de Nazaret, en lo que ahora se llama Israel. Viajó por la región y ganó un gran seguimiento. Después de unos años, los líderes religiosos en Jerusalén le acusaron falsamente de crímenes y lo enviaron a las autoridades romanas. Los exigieron que lo mataran a una cruz. Un rato después, sus seguidores preguntaron en el nombre de Jesucristo, a quien les dijeron que nació de los muertos. Se han añadido más y más seguidores a este movimiento que se ha convertido en la iglesia cristiana de hoy. Estos son los hechos sobre los que incluso el mayor escéptico se agredirá, pero hay mucho más de Jesús que eso. ¿Dónde nació? Lo que hizo en la tierra, lo que puede hacernos ahora, todo está revelado en la Biblia. Este libro contiene el único recuerdo de Jesús y fue escrito por la generación de gente que escuchó a Él enseñar y vio sus actos. Aquí es lo que la Biblia nos enseña sobre Jesucristo. 1. Jesús es Dios. John escribió sobre Él. En el comienzo estaba la palabra, descripción poética de Jesús. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. John 1, NSB. Él creó el mundo y todo lo que está en él. John 1, 3. Los líderes religiosos de su tiempo entendieron que Jesús afirmaba ser Dios. John 5, 17, 18. Paul escribió que cuando Jesús murió, el Padre reveló a todo el mundo que Él era Dios. Filipinos 2, 5, 11. 2. Jesús es el Hijo de Dios. Según la Biblia, el Hijo de Dios significa uno que es completamente Dios.